¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Ya para el Mundo Podcast y hoy vamos a hablar de emprendedurismo, de salud, pero sobre todo de quizás lo nuevo que se viene en la medicina y un gran desafío obviamente que surge desde la Argentina y por qué no pensarlo para todo el mundo. Hoy nos acompaña Enzo Moriconi, que es cofundador y CEO de Pilar. ¿Qué haces, Enzo? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias, Luis. Muy bien, muy bien. Gracias por este espacio y por invitarnos a ser parte. Gracias por venir. ¿Qué es Pilar? Pilar es una startup, es un spin-off de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET que hace medicamentos personalizados impresos con 3D. Lo que desarrollamos es una tecnología que materializa, bueno, vamos a arrancar con este tipo de suplementos o de medicamentos que están personalizados. Nos permite imprimir en 3D en diferentes capas, diferentes tipos de suplementos o medicamentos en la dosis que cada persona necesita. Entonces, de esa manera nosotros desarrollamos una tecnología que se adapta a las personas, no como hoy que las personas tienen que adaptarse a los medicamentos comerciales y a veces las dosis que necesitan no son las que están disponibles para ellos. ¿Cómo nace? Nace hace 7 años de una investigación que empezó a desarrollar uno de nuestros fundadores, Juan Pablo Real, dirigido en ese momento por Santiago Palma. Ellos empiezan a estudiar la impresión 3D, veían que se podían imprimir filamentos, plásticos y se podrán imprimir medicamentos. Y entonces en ese momento empiezan a ver, evaluar el problema que había de que había ciertos tipos de medicamentos que tenían que tener una liberación cito específica. Y entonces, jugando con la forma de los medicamentos, se podía hacer que se libere en un lugar o en otro. Y eso lo empezaron a hacer con impresión 3D. Empezaron a investigar, todo mucho a nivel laboratorio, financiado por la Universidad Nacional de Córdoba, por CONICET, por las líneas de investigación que estaban abiertas en ese momento. Era una tesis, por así decirlo, que tenía mucho riesgo. Y después, cuando ya empezó a tener un nivel de certidumbre, aplicaron ellos dos a SF500, que es un fondo de inversión, y ahí SF500 les dice, miren, maravilloso, pero bueno, necesitamos que haya un equipo un poco más complementario para que nosotros nos animemos a invertir. Y en ese momento me llaman a mí y llaman a Daniel Real, que estaba en ese momento viviendo en Chile haciendo un postdoc en vehiculización de nanocristales vía impresión 3D. Es algo mucho más a futuro todavía de lo que podemos hacer. Y ahí armamos el equipo. Y ahí SF500 decidió acompañar el proceso después de un company build que llevó 4 meses. Enzo, podríamos decir que son la primera compañía, startup, empresa del mundo que está haciendo medicamentos, cápsulas personalizadas 3D. Podemos decir que somos los primeros que hacemos cápsulas multicapa impresas en 3D, sí. Sí, porque eso es parte del método que está patentado, que es lo que nos permite hacer. Hay otras empresas haciendo impresión 3D de fármacos, pero no solucionando de manera integral en una misma infraestructura tecnológica y de ciencia de materiales, todo en una misma solución. A ver, contanos un poquito y profundicemos cómo funciona. Funciona hoy con un equipo, con una impresora que se instala en una farmacia. En esa impresora se hacen fuera de la impresora unos cartuchos. A esos cartuchos se le ponen los medicamentos, los fármacos, los excipientes. Se desarrolla fuera de la impresora el material. Todo eso es una mezcla de polvos, por así decirlo, que se pone dentro de un cartucho. Cuando ya está eso hecho, que sería como la receta del fármaco, se lo lleva a otro equipo que le da temperatura, la temperatura que tiene que tener para que esos polvos empiecen a mezclar y a tener como una termoelasticidad, que es la que después hace que cuando se mete en la impresora y se lo extruye, eso sale en una forma semisólida que se vuelve a solidificar cuando está dentro de la cápsula. ¿Se entiende? O sea, sí. Nosotros arrancamos de la materia prima pura, la mezclamos, la llevamos a un nivel de temperatura que le da una termoelasticidad al fármaco que le permite extruir, y una vez que está en ese punto, se extruye y se vuelve a solidificar a temperatura ambiente dentro de la misma cápsula. Para el que nos está mirando y tiene la experiencia de tener quizás algún familiar, padre, abuelo, un adulto mayor, que tiene el pastillero con 18 pastillas distintas y se tiene que estar acordando a qué hora tomó cada una. ¿Esto en qué lo va a beneficiar o en qué le cambia?
esto le cambia que le simplifica los esquemas terapéuticos y le simplifica la vida al paciente. Primero que para ese tipo de pacientes que son los crónicos polimedicados, nuestra tecnología, hoy hacemos medicamentos de liberación inmediata. Es decir, hoy en día nosotros todo lo que hacemos es simplificar esquemas terapéuticos por momentos de toma. Es decir, no podemos prometer hoy que las 18 cápsulas o comprimidos que ese paciente está tomando se lo podemos poner en uno. Podemos mezclar todo lo que sea por el momento de toma, ¿sí? Que hoy la industria farmacéutica... Que quizás a determinada hora tiene que tomar 2 o 3, llevarla a una. Exactamente, a la mañana tiene que tomar 5, ya el médico los prescribió, eso significa que biológicamente son compatibles esos fármacos, pero físico-químicamente la industria no los puede hacer combinados. Nuestra tecnología, como trabaja con capas independientes, sí los puede combinar dentro de una misma forma farmacéutica. Y entonces ahí le simplificamos la vida a ese paciente que está tomando 5 comprimidos a la mañana. Si yo digo que la industria farmacéutica se quedó en el siglo pasado viendo lo que están proponiendo ustedes, ¿es tan así? A ver, yo no me quiero ganar enemigos porque no sé, me encantaría invitarle a la No, industria farmacéutica. lo digo yo a partir de esto que estás explicando. Pero que hoy en día eso no se está resolviendo y hay una demanda insatisfecha, lo es. ¿Cómo lo estarán abordando? ¿Por qué no hay soluciones como la nuestra todavía en el mercado? No lo sé. Nosotros vimos este nicho, vimos esta oportunidad, tenemos la tecnología, tenemos el background científico para hacerlo y lo hacemos. Pero sí, hay una rigidez de la industria para responder. A mí me encanta una frase que tiene uno de nuestros socios que dice que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar una tecnología. La industria desarrolla tecnología. Vos después decís cómo la utilizás. Nosotros es para adaptarnos a las personas, no para que las personas se adapten a nosotros. A ver si te entiendo, lo que quizás en algún momento es, una pastilla para todos porque tenés fiebre, no, es una pastilla para esta persona. Exacto, pero ¿cuánta gente, además de que tiene que tomar 5 comprimidos por día, tiene que cortarlo en 4? Porque la dosis no encaja. ¿Por qué? Pero porque la industria te lo hace así, en esas dosis, con ensayos clínicos que además se hacen con pacientes que están predefinidos. Todo. ¿Por qué un montón de gente no responde a dosis? Porque no encajamos. Entonces, tener una tecnología que te permita adaptarse a vos es algo, un diferencial enorme que tenemos, lo podemos hacer y bueno, lo queremos disponibilizar para los pacientes, para los médicos y para las farmacias. Ese es nuestra solución integral a la cadena. A ver, podría ser una super pastilla en la que tiene todo lo que necesita tomar en ese momento el paciente. Exacto, así es. De hecho, la mía tiene las 5, a mí me pudieron simplificar los 5 principios activos que tenía que tomar, me los pudieron poner en una. Pero porque yo no la estoy tomando ahora en este momento, porque lo podría tomar, la traje. La mía se toma a la noche. Bueno, yo la tomo todas las noches, es mi cápsula, me simplificó todo en ese momento. Pero sí, es todo lo que uno necesita en un momento. Muchos dirán, bueno, ¿y el rol del médico, el rol del farmacéutico? Dentro de esa cadena, ¿cómo se integran ustedes? Son aliados claves, son además partes necesarias. Porque nosotros además de promover una medicalización personalizada y consciente, promovemos que esto esté validado clínicamente y que haya un profesional médico que indique este medicamento, que lo diseñe. Entonces, no hacemos ninguna prescripción medicamentosa que no sea prescripta por un médico. Eso de base. Entonces, para ellos, lo que hicimos fue un software que lo asiste al médico en el diseño y la validación en tiempo real del fármaco para el paciente. Entonces el médico va agarrando nuestro vademecum y nuestro listado de principios activos que tenemos y va seleccionando, no sé, vitamina B, 12, la D, la C, y a medida que va cargando la dosis que cree que necesita el paciente, que considera que necesita, se le va completando en tiempo real la cápsula. Entonces va viendo, bueno, esto me entra en 1, esto me entra en 2, bueno, esto voy a hacer la de la mañana, voy a hacer la de la noche, y diseña 2. Y en tiempo real va viendo. Por ejemplo, si se excedió y puso una dosis que puede ser muy tóxica, le alerta, esta dosis puede ser tóxica. Entonces le alerta por dosis, le alerta por interacciones
el médico es clave. Y entonces ya el farmacéutico, cuando recibe la receta, si está prescripta o indicada y validada por nuestro software, si bien hace un chequeo, obviamente, porque lo tiene que hacer, nosotros ya sabemos que el médico utilizó parámetros que nosotros también previamente los validamos. Esa es la forma de asistir a los médicos para que se sumen a nuestra tecnología, porque los médicos están acostumbrados a lo que la industria también diseña. Entonces, esto es una nueva forma de prescribir medicamentos. Entonces, para mitigar ese miedo y ese desconocimiento, hicimos un software que lo asiste a ellos en la prescripción. Si dos personas tienen que tomar el mismo remedio, pero tienen distinto metabolismo, distinto peso, ¿eso se tiene en cuenta? Sí, hay múltiples variables que el médico o la médica debería tener en cuenta en eso. Primero, que hoy la industria, tenés determinada enfermedad, toma esto. Y no tiene en cuenta quizás a la persona, ¿no? Lo que estamos hablando recién, si tiene el mismo peso. Peso, otra patología. Claro. Que a lo mejor vos vas al cardiólogo por un lado, al nutricionista por otro, tenés duplicación terapéutica en algunos casos, porque a veces eso también pasa. Entonces, hoy tener una visión integral de lo que estás consumiendo en un medicamento también es clave. Pero sí. Pero entonces digamos, la dosis estándar le queda poco. Y le queda poco, sí. Le queda poco. Ahí a lo que encajará, al paciente que a lo mejor encaja con esa dosis, le viene bien. Al que no, va a quedar afuera. Yo imagino que debe haber, pero miles de personas con enfermedades que quizás lo que le estén dando no sea efectivamente lo que en las dosis, los miligramos que necesita. Pero vamos al caso común y corriente. ¿Cuántas veces te dicen que cortes las pastillas? Ya de base ahí, vos ya no encajás en esa dosis. Y lo que permite nuestra tecnología, que es algo hiper novedoso y único, o sea, eso tampoco hay en ningún lado que se esté haciendo, es el retiro gradual de fármacos. ¿Cómo es eso? Hoy un montón de pacientes están tomando antidepresivos de manera crónica. Cuando se los quieren retirar, a esos antidepresivos presentan efectos adversos o síndrome de abstinencia, por así decir, que se llama. Bueno, le dice, mira, empezá a cortar este comprimido en tantas partes, la semana siguiente avancemos con otra, y ahí se presentan síntomas de abstinencia porque, bueno, tu cuerpo no está respondiendo a ese retiro de la manera que debería ser. Y nosotros tenemos el caso, por eso me animo a contarlo, la paciente, el 19 de diciembre hicimos una presentación de Pilar pública y la paciente contó su caso. Era una paciente que tomaba un antidepresivo por una migraña crónica, era más para el dolor que lo tomaba. Le hicimos 63 cápsulas, las 63 cápsulas eran distintas. Arrancó de 25 miligramos, terminó en 0. Le hicimos un retiro gradual en microdosis. Y la paciente no tuvo episodios que les haya permitido volver a empezar con una dosis y terminó en 0 miligramos. Hoy esa paciente no toma más el antidepresivo. Entonces, nosotros somos una industria también que queremos construir donde el objetivo no es medicalizar más, sino desmedicalizar cuando se puede desmedicalizar y en todo caso, cuando hay que medicalizar, que sea en lo justo y en lo necesario. Si uno mira la industria y la medicina tradicional, ¿acá le podés agregar suplementos naturales? Sí, de hecho es lo que estamos haciendo. O sea, mi cápsula tiene medicamentos y tiene suplementos. Se pueden combinar ambas cosas. De hecho, ese es el beneficio que tiene, porque muchos medicamentos, a veces lo que hacen los médicos es, bueno, para mitigar cierto efecto adverso que puede tener o cierto efecto que puede aparecer, lo mitigo con otro suplemento. Bueno, a veces el paciente para eso tiene que tomar 2 o 3 comprimidos, cápsulas al día. Acá lo tiene todo en una. ¿Cuál es la reacción de un farmacéutico de barrio? Esto es llevarle una impresora al farmacéutico. Sí, exacto. Hoy nuestro modelo de negocio funciona que nosotros a las farmacias les llevamos la tecnología, los consumibles, los principios activos les indicamos cómo los tienen que comprar, a dónde, cómo, porque nosotros trabajamos bajo un estándar de calidad muy alto porque queremos cuidar eso, que los principios activos que nosotros le mandamos la receta para que elaboren sean de excelente calidad. Y después ellos cuando reciben una receta,
que indica un médico, una prescripción médica, reciben un protocolo de elaboración de esa receta. Entonces, nada, le simplificamos todo el proceso, le automatizamos el 75% del proceso de elaboración, le bajamos los tiempos, le mitigamos riesgos. Hoy hay muchos procesos manuales en ese proceso que ya no tiene. Llegamos a un nivel de precisión que es imposible hasta para la industria tenerlo. O sea, hoy estamos en un... Para que vos te des una idea, los estándares de calidad te permiten tener una variabilidad de dosis en lo que vos declarás de +5 -5. Es decir, vos te compras un producto de un medicamento y dice 40 miligramos y puede ser que estés tomando 36, 44. Hay una cierta variabilidad que está permitida. Nosotros tenemos el 2%, o sea, 5 veces más precisión que la industria. Y llegamos a un nivel de precisión en lo que podemos dosificar de 0,02 mililitros en cada gota que podemos dosificar. Entonces, nada, eso hoy para una farmacia que lo estaba haciendo manual, porque esas farmacias magistrales lo hacen de manera manual, imposible. Le llevaría horas hacer algo así. Y nosotros en 25 o 30 minutos lo tiene hecho. Si pienso en el sueño de todos ustedes, ¿no? Y también la escalabilidad, ¿no? ¿A dónde llega esto? Y esto llega a una automatización 100% del proceso de producción de los medicamentos personalizados. ¿Que cada farmacia tenga su impresora? Yo no sé si cada farmacia va a tener su impresora o va... Eso me lo demandará, me lo dirá el día de mañana cómo se construye eso, o habrá algunos nodos productivos descentralizados en diferentes provincias, ciudades o poblaciones vulnerables también, donde haya ciertas condiciones que tratar. A lo mejor la impresora puede llegar para un momento para atender y es móvil y va atendiendo también en ciertos lugares. Lo que sí sé que la solución es que la tecnología se tiene que seguir desarrollando, se tiene que automatizar, tiene que ser lo más simple de producir. Y simplificar la vida de la gente. Y tiene que simplificar la vida de la gente. Ahí dijiste algo recién, pero hasta tiene su beta sustentable, porque el blister, la caja de cartón, ¿qué va a pasar con todo eso? Mira, hoy nosotros lo que estamos viendo es un ahorro. Ya de por sí yo tengo un solo frasco y no me llegó en una caja, sino que es en una bolsa. Si yo me tendría que haber comprado todo separado, eran 5 cajas, 5 frascos. O sea, en mi caso ya se reduce un 80% la emisión, digamos, de packaging. La sustentabilidad, pero también los costos. Sustentabilidad, costo, eficientización de todo. A ver, ¿cuántas notas estamos viendo hoy en los diarios? Si querés ir a la sostenibilidad de esta tecnología, de que se encuentran residuos de fármacos en aguas. ¿Eso por qué? Porque la producción de medicamentos o productos de venta libre, el paciente compra, se prescribe, igual a lo mejor necesitaba 7 cápsulas, 7 comprimidos. Medicamentos que se vencen quizás en un cajón. Claro, y bueno, te tienen que vender una tableta que tiene 30. ¿Qué haces con las otras? Se vencen, se tiran, no se cuida la deposición final de eso. Y ahí estamos, que se encuentran esos residuos. Entonces, que el paciente reciba lo que necesita cuando lo necesita, no es solamente lo mejor para él, es lo mejor para todos, para el ambiente, porque no se desperdicia nada y porque eso después no está dando vuelta por ningún lado. ¿Qué respuesta es un cambio sustancial del paradigma, o sea, no cambia todo. ¿Respuesta, opinión que tengan ustedes de farmacéuticos, de hospitales, de clínicas? De farmacéuticos les encanta, o sea, esto es una nueva unidad de negocio, es un nuevo mercado, les simplifica los procesos. De clínicas son un poco más temerosos y de médicos, ¿qué nos ayuda a nosotros hoy? Y eso es no menor que haya pasado en Córdoba, y lo tengo que decir, que esto haya nacido en Córdoba y que nosotros hayamos tenido el acompañamiento del Ministerio de Salud para que haga una evaluación del método, de la tecnología, y el Ministerio de Salud reconozca el método y emita una resolución que le permitió a la farmacia autorizarla a producir y diga que tiene los estándares de calidad y seguridad necesarios para que eso llegue al consumidor final, para nosotros fue clave. Porque hasta antes de eso,
éramos unos locos que decíamos que teníamos una patente, que lo teníamos validado, pero que era difícil creer que lo podíamos hacer. Había un che, me animo, no me animo, lo hago, si me pasa algo, si soy médico. Recién hablabas, ¿no?, de la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Salud, un fondo de inversión, como es el SF500 de la provincia de Santa Fe. ¿De qué otro lugar ustedes van obteniendo el acompañamiento para poder desarrollar todo esto? En los casos de los fondos de inversión invierten más por riesgo, o sea, en ellos es más fácil hablar en estos términos del riesgo, porque invierten un poco en eso. Después de Inversores Ángeles también, estamos contando con mucho apoyo de Inversores Ángeles. Eso ¿Qué sería para que la gente nos esté viendo? ¿Quién es un inversor ángel? Un inversor ángel es alguien que confía en el proyecto, que decide acompañar y que invierte en esto sin a lo mejor hacer la evaluación que a lo mejor haría un fondo de inversión. ¿En cuántos años tengo el retorno? Claro. ¿Cuándo se va a vender la empresa? Lo hace esa evaluación, pero pero entre lo que compensa por hacer una inversión tradicional versus el riesgo, con un punto medio de lo que logra, dice, bueno, invierto y acompaño. Eso es un poco la ecuación, y nosotros estamos recibiendo tickets desde $20.000, tampoco es un ticket tan elevado para Inversores Ángeles, entonces ahí estamos teniendo un acompañamiento interesante. Y me preguntabas... No, digo, de fondos de inversiones... de otros países, perdón, que me preguntabas. Bueno, nos invirtió Startup Chile, que es un fondo del gobierno de Chile, de Corfo, que es la Corporación para el Fomento de Chile. Eso también nos dio una validación enorme en Chile. Tuvimos reuniones con el Ministerio de Salud y con el Instituto de Salud Pública de Chile, que con todo el camino recorrido en Córdoba nos dijeron vamos a proceder de la misma manera. Entonces ahora estamos yendo a través de una farmacia para que presente toda la documentación que nosotros presentamos en Córdoba, para que el método sea reconocido en Chile y podamos empezar a operar en Chile. En Chile también nos firmaron cartas de intención, LOIs, una clínica referente en neurología y otra en personalización. Un laboratorio también nos firmó en Chile para hacer la parte de ya más producción industrializada de los cartuchos, que es lo que llega para... Pues si yo veo la película final, me imagino que llegue ya el cartucho listo, que no se arme más en la farmacia, que sea como tipo un Nespresso, que se ponen los cartuchos y se arma el medicamento personalizado, el café personalizado, bueno, en esa impresora. Un laboratorio firmó, quiere acompañarnos en ese proceso. Y en España nos eligió Aptenisa y Enisa, que es la empresa nacional de innovación en España, para que hagamos el proceso. Y una farmacia también, ahora yo me voy a España ahora en febrero a una feria en Málaga que se llama Transfiere. Y bueno, vamos a presentar todo esto. Es decir, o sea que hay mucho apoyo. Claro, digo, pero has tenido todo un recorrido. ¿En algún momento alguien te dijo, Enzo, estás en Córdoba, esto tienes que hacerlo en Estados Unidos? Sí. ¿Y apostaste a quedarte? Sí, en algún momento nos lo dijeron, pero no teníamos todo este ecosistema para poder decir validamos rápido acá. O sea, si hubiera tenido, sí lo hago, pero me das el ecosistema, sin duda lo hubiera querido hacer, pero no teníamos ese ecosistema para validarlo, y hoy son mercados a los que quiero llegar, si nos preguntan, en la Serie A. O sea, ahora quiero levantar la SID para mercados que me permitan validar una escala en mercados de entre 20 y 50 millones de habitantes, 60, y después ya en la a mercados México, Brasil, Estados Unidos, donde vos decís que ya esto se masifica. Está la idea de internacionalizar, Pilar. Ya lo estamos haciendo. Claro, sí, obviamente con Chile y con España, pero... Pero sí, después, sí. Después lo otro es, por eso España también, toda Comunidad Europea, Estados Unidos, México y Brasil ya preparados para Por eso esta etapa de la CID es para escalar todos los procesos, hacerlo lo más automatizado posible, y en la otra dar los saltos. Vuelvo un par de pasos atrás, ¿no? Hacías referencia al caso de una paciente de que pudieron ir
retirándole de a poco el medicamento a medida que iban bajando la graduación de la medicación. Eh, ¿En qué más han notado ustedes con estos primeros casos que le han mejorado la vida al paciente? Bueno, anemia también y déficit nutricionales. Cuando hay combinaciones se ve trastornos de sueño. Hay una combinación también que están prescribiendo una serie de médicos que está funcionando muy bien. Migraña también. Ahora largamos menopausia, pero todavía no te podría decir el resultado porque no tengo medido la recurrencia de las pacientes como para poder decírtelo. Salud capilar combinado con suplementación personalizada también. Esa es un poco donde estamos. Y en la próxima ronda es desarrollar cardiovascular, salud mental y pediatría. ¿Y alguna institución de salud de Córdoba está trabajando con ustedes? Sí, que me olvidé de mencionarlo antes y lo venía pensando, digo, porque fue no menor, Conci Carpinella nos acompañó. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Cómo trabajan? Con ellos hicimos todo lo que fue una validación clínica, tomamos pacientes que se hicieron análisis día 0 y día 60, y entonces se le hicieron los análisis, se le dio una prescripción personalizada, nosotros les dimos el medicamento o suplemento personalizado dependiendo del caso, y volvimos a repetir análisis para ver cómo había cambiado la curva de nuestros suplementos versus su estadía anterior, y la verdad que los resultados fueron espectaculares. Anabela, que fue otra de las pacientes que presentó su caso clínico cuando hicimos la presentación, en 60 días llegó a tener valores de hierro que habían sido no medibles, la ferritina en los análisis iniciales, llegó a valores normales de la anemia que tenía medida, y los síntomas que tenía por esos déficits, que eran fatiga, trastorno de sueño, los había mitigado también y ya estaban normal en 60 días. O sea, fue algo, para nosotros esos casos que los tenemos reportados, están en nuestro Instagram, fue clave. Y eso fue algo que Conci nos dijo, miren, yo quiero trabajar con ustedes, Conci Carpinella, pero hagamos esta validación antes de escalar a nivel clínico esto. Y hoy ya tenemos 5 médicos en ginecología, un medicamento para nutrición personalizada y algunos neurólogos que están trabajando con nosotros dentro de la clínica y van diseñando sus fórmulas y las prescriben a sus pacientes. Sos emprendedor, estamos hablando de lo que se conoce como el HealthTech, está el Climatech, AgTech, lo vinculado al campo, al clima, a la salud. ¿Cómo estás viendo el ecosistema en la Argentina y aquí en Córdoba? Somos pocos en HealthTech, o sea, no somos tantos, somos un bicho raro porque además hacemos tecnología farmacéutica y el HealthTech está más asociado a desarrollo de nuevas moléculas, terapia. Lo nuestro trabajamos con principios activos que ya existen, o sea, con fármacos que ya existen, no desarrollamos uno nuevo. Pero el ecosistema lo veo muy activo, en Córdoba sobre todo, lo veo muy activo, con ganas de animarse a probar, con esos ciertos temores que también ayudan, porque cuando lo haces con la combinación de ese coraje, pero con esa expertise, el coraje del emprendedor, el expertise del que ya viene años haciéndolo, como a nosotros que nos pasó con Conci Carpinella, ese mix para mí es clave en el ecosistema para que vos tampoco te la pegues. Y lo veo muy bien, o sea, es dar con esas conversaciones que llevan tiempo. En esto hasta que no te queme el runway, el acuerdo que cierres, ¿no? O sea, el runway, digamos, la plata que vos vas quemando por mes, que vos puedas también, el aliado entienda tus tiempos y los objetivos que vos tenés de cara a los inversores. Eso es clave, que el otro lo entienda. Y si no, bueno, te tenés que correr y tenés que ver si alguien un poco comparte ese lenguaje y te acompaña. Pero en Córdoba hay partners para eso. Enzo, ¿qué es ser emprendedor? Para mí ser emprendedor es tener vocación de querer transformar una realidad que como está hoy vos estás convencido de que no funciona y aunque te digan
que no 50 veces, vos lo vas a seguir, te vas a enamorar del problema que lo vas a hacer y vas a emprender la mejor solución para ese problema, pero tenés que tener la vocación de hacerlo y de vivir para eso, porque es un proyecto de vida ser emprendedor. No es un trabajo, no es un proyecto de vida que vos decidís hacer y eso, para mí es eso, es un proyecto de vida. Recuerdo una frase de alguien que estuvo acá también participando que dijo, tampoco es normal pegársela 50 veces e insistir y seguir, pero bueno, es parte del gen del emprendedor, decía él. Es 100% así, es 100% así porque cuando hay 50 que te están diciendo que no, hay otros 50 que reciben ese mismo no y que son víctimas de ese no. O sea, yo cuando cuando salimos Pilar salen medios. Y yo recibimos en redes, en WhatsApp, 50 consultas de pacientes. Y a mí hay 50 médicos que me están diciendo que no, clínicas que me están diciendo que no. Yo digo, tampoco están escuchando a su cliente, ellos. Yo los voy a escuchar. O sea, yo sé que está ahí el dolor. Sabemos que está ahí. Y vamos a seguir trabajando. En algún momento esto va a salir. Y además, a ver, yo lo viví en carne propia a esto. O sea, este dolor, digamos. Mi vieja vivía pendiente de la medicación de mi abuela, del pastillero de mi abuela. Y mi abuela se equivocó en una medicación y tuvo un efecto adverso, una intoxicación y murió. A mí no me lo pueden decir que no. Yo lo sé. ¿Ese hecho te llevó a vos a involucrarte en esto? Sí, porque fue una causalidad enorme. Mi abuela fallece en junio de 2020, en junio 2022, y los chicos me llaman, perdón, de 2023, y los chicos me llaman en 2020, junio 2022, 2023, me llaman, y ahí yo dije, bueno, ¿podríamos hacer esto? Yo me acuerdo que les pregunté esto, ¿podríamos hacer esto y esto se podría haber evitado? Me acuerdo que esa fue mi pregunta a ellos. Sí, listo, ya está, yo estoy acá. O sea, esto no quiero que lo pase ni un adulto mayor más, ni mi vieja. Mi vieja era hija única y el pastillero de mi abuela era la conversación de los domingos, porque lo organizaba toda la semana. Entonces, el miedo que había era, todos estábamos pendientes de eso. Y bueno, cuando vi que eso se podía resolver, yo ya mi historia no se podía contar más. O sea, yo ya no podía resolver eso, pero las de todos los que vienen detrás sí. Y bueno, y ahí fui. ¿Te imaginaste en algún momento en que te iniciaste como emprendedor estar en esta instancia y sobre todo porque, a ver, con la inteligencia artificial va a haber un cambio radical incluso también en la medicina y en lo que se va a estirar los años de vida, cómo enfrentar las enfermedades? Sí. Si hoy la discusión está en que se está estirando todo eso, toda la calidad de vida, todo el tiempo de vida. El tema es cómo vamos a llegar con calidad de vida a ese tiempo que se va a estirar y me parece que ahí Pilar encaja perfecto. Estoy convencido de que la IA va a transformar todas las industrias, no hay ninguna. No me imaginaba cuando emprendimos en 2022, 2023, que la IA iba a entrar tan rápido en Pilar. En ese momento estaba empezando ChatGPT, pero era incipiente, todavía era como que había muchos errores. Hoy nosotros la usamos muchísimo. Y me parece que no hay empresa que no pueda concebir la no integración de la IA en sus procesos y en su core de la empresa. Pero cuando nosotros arrancamos no estaba pensado. Y hoy en IA tenemos 3 desarrollos, para formulaciones, para prescripciones y para integraciones. Entonces vos decís, nuestro modelo de negocio y nuestro modelo de empresa no estaba cuando hicimos el flujo de fondo, nada. Y hoy está ahí porque potencia todo lo que nosotros podemos materializar. Te agradezco la presencia. Quiero cerrar con esto. Tenemos una máquina del tiempo. Podés poner una cápsula y un mensaje en un papel para que dentro de 50 o 100 años alguien la abra. ¿Qué escribirías allí que esté vinculado a Pilar? Qué pregunta.
Le diría, toma lo que te va a hacer bien. Y ya está. Ese sería el mensaje. Si está dentro de la cápsula, y con eso ya está, que confíe, que sea una empresa que le permita que lo tome y que va a estar bien. Ya está. Enzo, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Que te vaya muy bien. Gracias.